Proyecto Cultural Maíz Radio, un programa argentino e himno latinoamericano. Entrevistas, poesía, opinión y debate. El programa del movimiento social y político Proyecto Cultural Maíz. Martes de 21 a 23. Un programa que cuenta con vos. Les pibes toman las facultades. Patricia se toma otro Malbec. Caputo sigue tomando deuda. La Delon se la toma Milei. Un jubilado almuerza mate cocido. Y a un gorila no le alcanza pa'l milkshake. Te tomaste ese bondi varias veces y te tomaron el pelo otra vez. Todos tienen algo para tomar, algunas hacen bien, otras hacen mal. Casi nadie llega a fin de mes, lo que no merecemos se va hacia otro lugar. Se va hacia otro lugar. Se va hacia otro lugar. Y nosotros en ningún otro lugar. Firmes acá, Roberto, siempre aquí en la 740, La Rebelde. Bienvenidos todos y todas. Somos Pensamiento Crítico y Memoria, el movimiento cultural, social y político Proyecto Cultural Maíz en Patria Soberana. Hoy, compañeros, es 22 de octubre, es el Día Nacional del Derecho a la Identidad. Vamos con la cosa. El pueblo que se alza en la lucha, con voz de gigante, gritando adelante. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. La patria está forjando la unidad. De norte a sur se movilizará. Desde el salar hacia el que mineral, al bosque austral. Unidos en la lucha y el trabajo irán. La patria cubrirá su paso ya, anuncia el porvenir. Ya que estamos, bienvenidos a nuestra emisión semanal consecutiva número 170. Y bueno, como decimos siempre, aquí y en los otros programas radiales y periódicos regionales de Proyecto Cultural Maíz, tenemos la orgullosa pretensión de mantener viva la historia y alimentar la conciencia de los pueblos. Soy Ricardo Con, me acompaña hoy Roberto Paiva, el profesor Roberto Paiva, con el imprescindible apoyo de Dayana y Tati Álvarez, operadora técnica de La Rebelde, la maga, la que nos hace salir al aire, nos salva de todos nuestros furcios. Hoy va a ser nuestra invitada Roberto Geraldina Colotti. Ella es periodista, escritora, analista internacional, profesora de la Universidad Internacional de las Comunicaciones, la UICOM, secretaria del Consejo Académico Internacional y directora del Fondo Editorial La UICOM. Pertenece a la Red de Intelectuales en Defensa de la Humanidad, a la Red Europea en Defensa de la Revolución Bolivariana, a la Secretaría Internacional de CONAICOP. Es corresponsal por Europa de Resumen Latinoamericano y del 4F. ¿Qué tal? Bueno, compromisos tiene, ¿eh? Y títulos también. Títulos también. El tema es que está en Italia, vive en Italia. Entonces lo que hicimos fue pedirle a los compañeros del Proyecto Cultural Maíz, Patria Soberana, que nos manden las preguntas, de modo tal de que ella nos envíe grabadas las respuestas. Entonces vamos a ir leyendo las preguntas, escuchando sus respuestas atentamente con la complicidad y la técnica que nos apoya Dayana, y lo iremos comentando, ¿no es cierto? Dale. ¿Cómo te trató esta semana, Roberto? No, bien. Bueno, hay muchas cosas para hablar, pero bueno, vamos a comenzar con esta muchacha que se las trae, parece. ¿Sí, no? Sí. Vamos a darle la palabra. ¿Largamos con eso? Dale. Bien. La primera pregunta de los compañeros fue: ¿cómo ve actualmente la situación del gobierno y la revolución? ¿Qué expectativa le genera a la flamante presidenta de México? En Uruguay, ¿ganará en breve el Frente Amplio? Vamos con la primera respuesta, Dayana, por favor.
Imagino que Hola, hablará de antes la de revolución. todo, un saludo, gracias por la invitación. Bueno, con respecto a la situación de la revolución bolivariana, podemos decir que hoy más que nunca, junto con Cuba, es un faro en el mundo, porque de un lado pone con fuerza el tema de los derechos básicos como fundamental para construir cualquier tipo de libertad por las clases populares. Al mismo tiempo, vemos por lo contrario que en la Unión Europea, en los países capitalistas, se hace mucha retórica sobre los derechos humanos cuando los derechos básicos son pisoteados en favor de las grandes concentraciones económicas y mediáticas y la economía bélica, y son pisoteados también a nivel de las leyes internacionales, como estamos viendo con el genocidio del pueblo palestino de parte del régimen sionista de Netanyahu. Bueno, eso es muy importante porque Venezuela resulta también una brújula, una lupa para desenmascarar la hipocresía del sistema capitalista globalizado, que cuanto más habla de paz, cuanto más prepara la guerra imperialista, cuanto más habla de derechos humanos, cuanto más golpea la ley misma internacionales y los derechos del pueblo a tener una alimentación digna, un trabajo digno y la salud, que son en la Unión Europea cada vez más privilegio y no derecho como tiene que hacer. Vemos también que Venezuela, como país muy rico en recursos, es blanco de los apetitos imperialistas que quiere arrodillar al pueblo, que por lo contrario en Venezuela manda mediante la democracia participativa y protagónica. Y Venezuela es también en el centro por su riqueza, pero también por su poder popular, un gobierno que es el poder popular, en el centro de la redefinición de un mundo multicéntrico y multipolar, como estamos viendo en el pedido de participar a los BRICS. Ahorita va a haber la cumbre de los BRICS en Rusia, y también por su posición firme en la defensa de los derechos del pueblo, empezando por los derechos del pueblo palestino, por la autodeterminación de los pueblos, sin injerencia en la política de otros países, como por lo contrario tiene la costumbre de hacer no solamente el imperialismo, sino también los gobiernos que son chantajeados para la relación de poderes que ha impuesto los Estados Unidos. Lo estamos viendo también después de las elecciones del 28 de julio, que han laureado la victoria plena de Nicolás Maduro sobre una oposición golpista que tiene mucho respaldo en Europa, pero que no ha sido, entre comillas, reconocida o por lo mismo por algunos países que considerado amigos, que pero son chantajeados en su interior y también en sus relaciones al exterior por dinámica de, digamos, de relaciones subordinadas con el contexto internacional, y responden a sectores de su, digamos, del poder constitucional que le ha elegido con mayoría que no son tan fuertes, y responden también al hecho que tiene que ser aceptado para la llamada democracia internacional, cuando vemos que esta llamada democracia en Europa no se hacen escrúpulos de reconocer ante un títere que nadie había elegido, como Juan Guaidó,
hoy una golpista que tiene en su carrera delito por lo cual en Europa no se admitiría para nada su participación política y tampoco su libertad que ella tiene, a pesar del hecho que representa, o sobre todo por eso, porque representa la oligarquía, para nada los derechos humanos, por lo cual recibe premio desde la hipócrita Unión Europea. Estamos en el aire de nuevo. ¡Wow! ¡Qué respuesta completa! Y me asombra cuántas coincidencias con nuestra manera en Proyecto Cultural Maíz, nuestra manera de ver el mundo, digo, ¿no? Bueno, creo que para eso fue convocada también, para reforzar un poco todas estas ideas y para que vean que de alguna manera también otros pensadores, otras latitudes también tienen un criterio parecido. A mí lo que me pareció interesante porque refuerza todos nuestros dichos, nuestras posiciones, es el tema de la democracia participativa. Y como se refería puntualmente a Venezuela, demistificar un poco esa crítica absurda que pasa por el tema de las dictaduras y todo ese tipo de cosas. Acá hay un proyecto, sin ninguna duda, que está pasando en Venezuela y que viene desde Chávez, que tiene que ver con una cuestión de razón de Estado, ¿no? De pelearla, pero no de la manera tradicional de la democracia representativa, sino dándole voz y de alguna manera carácter a esa democracia a partir de la participación. Entonces otras voces se incorporan y eso para mí es valiosísimo. Y por lo menos nosotros tenemos que hacer eso, que los europeos hagan lo que les parezca, pero las élites están dominando sin ninguna duda las decisiones políticas, no solo a alto nivel, sino también a los niveles más bajos de la sociedad o más medianos de la sociedad europea en general. No me refiero a la europea occidental puntualmente. Sí, a mí me llamó la atención también, y coincido con vos en eso, ella sigue hablando de que la calidad de vida y los derechos en Europa siguen siendo un tema central. Y le damos la bienvenida a Facundo Duarte, que se sumó a nosotros esta noche. Hola, Facundo. Hola, gracias, buenas noches. Pero bueno, ¿hasta dónde, no? De esa sociedad o esas sociedades europeas tienen criterio, ¿no? O tienen ese sentimiento de humanidad cuando, por ejemplo, con toda la crisis ambiental, no quieren recibir a sus hermanos vecines, ¿no? Como me parece, hay una parte y una parte, ¿no? Hay una parte y otra parte que la verdad están haciendo todo lo posible, desde mi humilde opinión, para dañar, ¿no? Bueno, no olvidemos que ellos tienen sus propias contradicciones. Han sido sociedades colonialistas que en este momento tienen un discurso pseudodemocrático, pero no pueden renegar de su pasado colonialista y las huellas que dejan. Lo que digo es, mientras ellos continúan hablando de bienestar, acá el neoliberalismo ya dejó siquiera de mencionarlo. Porque yo les recuerdo que en la campaña de Macri se mintió con el bienestar, después se hizo otra cosa. Ya en esta campaña ni siquiera te venden el bienestar, te venden el ajuste como algo positivo. Y han convencido a un sector importante de la sociedad de que el ajuste es conveniente y es necesario. Claro. Es un futuro, ¿no? Pero ¿sabes qué? Es una etapa, dentro de lo que se puede pensar, es una etapa bastante lógica para el sistema global me refiero. O sea, se van incrementando sus demandas y sus exigencias, y los planteos tienen que ver con justamente tratar de hacer entender a la sociedad que eso es lo que está pasando y es lo que debe pasar. Bueno, entonces tienen un montón de argumentos a su favor, pero es absolutamente lógico desde el desarrollo tradicional del sistema capitalista que funcione de esa forma, ¿no? Está todo tan ligado. Mira, estuve tan metido con esto últimamente que es para asombrarse, si se puede, ¿no? Si da capacidad para asombro. La vinculación que tiene todo lo que está pasando, pero todo, te digo, absolutamente todo, me refiero en el plano geopolítico internacional, con el comportamiento y la respuesta que tiene de los mercados. Del mercado fundamentalmente del petróleo. No solamente en Europa, te estoy hablando prácticamente del Medio Oriente, es impresionante la incidencia que tiene. Todo lo que está pasando
y la forma de expresarse de los mercados. Ahí tenés el termómetro, ahí marca todo. O sea que las guerras son las excusas, más allá de todas las otras cosas que se pueden pensar, para poder determinar el éxito o no del sistema. Bueno, es apasionante, dramáticamente apasionante, porque está sembrado de cadáveres todo esto, ¿viste? Sí, la famosa política por otros medios. Claro, está sembrado de muerte. Y cuando Malthus decía que la diferencia entre la población que crece geométricamente y los alimentos que crecen aritméticamente, cuando le pidieron la respuesta, dijo, se quedó callado y no como diciendo, no, y al final terminó diciendo, y la única manera son las guerras. Las guerras, ya en ese momento lo decían, ¿no? Pero lo decían con la excusa de que no alcanzarían los alimentos. Es mentira que no alcanzan los alimentos, sobran los alimentos. El tema es quién los controla y qué excusas hay para seguir avanzando en todo esto, ¿no? Tal cual. Yo le pedí a Geraldina que se presentara y me parece que es el momento de pedirle a Diana que lo haga, así sabemos con quién estamos hablando y cuál es la historia tan interesante de Geraldina. Si estamos de acuerdo, le pedimos a Diana entonces ese audio. Dale. Adelante. Hola, un saludo a los oyentes. Soy Geraldina Colotti, periodista y escritora italiana, analista internacional. En mi segunda vida pertenezco a varios movimientos de la comunicación y, ante de todo, al Consejo Académico Internacional de la UICOM, la Universidad Internacional de la Comunicación, dirigida por la rectora Tania Díaz, y además soy la coordinadora internacional del Fondo Editorial de la UICOM. Pertenezco a la Brigada Internacional de la Comunicación Solidaria, la BRICS-PSV, al CONAICOP, el Consejo Nacional e Internacional de la Comunicación Popular, y también a la red de intelectuales y artistas y movimientos sociales en defensa de la humanidad. Y ahorita estamos trabajando a la construcción, a la acogida y a la construcción de la propuesta por una internacional antifascista que ha sido lanzado por el presidente Nicolás Maduro y el PSV en el mes de septiembre, el 11, el 12, en Caracas. Y bueno, en mi segunda vida soy lo que acabo de decir, pero en la primera vida, la que para mí es la más importante, en el siglo pasado pertenecí a la organización de guerrilla Las Brigadas Rojas, y por eso fui en la cárcel por 25 años. Y bueno, uno siempre he reivindicado esto pasado, que en Italia ha sido totalmente diabolizado, ocultado, y por lo contrario yo pienso que hacer un balance de los tentativos revolucionarios como lo que hemos hecho es fundamental para entregar a las jóvenes generaciones una nueva pregunta para hacer mejor de lo que hemos hecho nosotros y para hacer revolución con la herramienta que la situación objetiva permite, pero con la defensa fuerte de la memoria histórica que sirve los mismos ideales con herramientas diferentes, como hizo el comandante Chávez con la revolución bolivariana. Se cambió la metodología porque después de la caída de la Unión Soviética habían fracasado varias hipótesis de la toma del poder con las armas, pero los ideales son lo mismo, y la defensa del socialismo y de la legitimidad de la lucha también armada y también contra la democracia camuflada es reivindicada cada vez en transmitir la memoria verdadera a las jóvenes generaciones. Por lo contrario, aquí en Italia, la burguesía, que cuando gana
arrastra con todo, y la primera cosa que hacen es cortar la memoria histórica con las jóvenes generaciones. Se ha permitido reescribir una historia de toma de distancia, no solamente de la revolución, sino de toda forma de cambio estructural posible, porque estas también son diabolizadas y se llama dictadura, lo que por lo contrario son democracia participativa y protagónica como la que está en Venezuela, o revolución comunista como la que sigue siendo un faro en el mundo en Cuba, y por lo contrario la verdadera dictadura en el mundo que se hace pasar por víctima, como el régimen sionista, masacra, hace un genocidio, pero parece que no hay posibilidad de condena. Entonces, por aquí es muy importante juntar las historias insurgentes, contar la memoria del siglo pasado, el siglo de las revoluciones, para retomar el camino y hacer de la memoria una brújula de construcción para el presente y el futuro. Una vez más me siento identificado absolutamente con lo que dice Geraldina, ¿no? Es una discusión que a nosotros nos falta dar todavía. Hay mucho prejuicio respecto de eso. Sí, lo que pasa, lo único que por ahí me llama la atención es cuando dice del tema de la lucha armada y que hace mención a ese tipo de lucha armada con respecto a la democracia camuflada. Yo creo que en ese punto, digamos, desde el punto de vista incluso teórico y práctico, es en última instancia un deseo posible, una intención que sería cuestión de entenderla mejor y no necesariamente cuestionarla, pero me refiero que en este momento ese tipo de cosas son muy difíciles de plantear, digamos como alternativa, ¿no? Me parece que lo que ella plantea es la memoria histórica de esa etapa. Sí, ahí y habla sí. de un cambio de herramientas. Ahí sí. Digo que es una discusión que nos falta dar. No si la lucha armada sí, la lucha armada no. La lucha armada fue una realidad del siglo anterior. Y fue, como dijo ella, el siglo de las revoluciones. Exacto. ¿No? Pregúntenle a Palestina si la lucha armada, digamos, hay pueblos que se están masacrando. Yo digo, yo no estoy en acuerdo a la matanza de ninguna persona, sea de ejército, sea parte del ejército o sea civil. Me parece que también hay que preocuparnos por esos ejércitos que están muriendo, de un lado y del otro, o de cualquier lugar, de cualquier lado. Pero es una realidad que hay algunas personas, familias, pocas, que utilizan los ejércitos de las naciones por sus intereses personales. Entonces es como que se están dando masacres de personas por intereses, ¿no? Después también es discutible la teoría de que todo el Estado es, ¿no? Por ejemplo, Israel es todo el Estado de Israel el que está de acuerdo con esas prácticas. Que hay cuestionamientos, pero que los cuestionamientos son de parte de organizaciones de derechos humanos de Palestina en Israel. Cuando acá Argentina, nosotros somos colonia de Inglaterra, yo no vi por ahora ninguna marcha de ninguna organización, o no lo sé, no tengo esa información, la voy a relevar, de si se hace alguna marcha en el Estado de Israel, de Inglaterra, en contra de la ocupación de Malvinas. Si hay alguna organización que sea de Inglaterra, entonces ahí yo puedo decir, no, bueno, el Estado no es todo el Estado. Por ahora la ocupación la hace el Estado, la hace la corona, la hace el gobierno de turno, van pasando los gobiernos y se siguen manteniendo esa política de Estado. Entonces, cuando la responsabilidad, y lamentablemente por ahora yo no veo ningún país que no tenga ejército, los que no lo tienen es porque no se lo permiten. Entonces me parece que la lucha armada por el momento es como, digamos, moneda corriente. Si no tenés un ejército, si no tenés una posición
misilística, si no tenés una defensa y cuidado de tu población, tanto de armas nucleares, porque el loco que está ahí en Japón, en Corea del Norte, que hace explotar bombas y hace todo parece que es un juego de chicos con los misiles. ¿Por qué se sigue sosteniendo esas posiciones? Porque tiene un potencial nuclear. Entonces, nuestra voz, me parece, por ahora, es importante en tanto y cuanto tu ejército responda. Entonces, me parece que no huir a tener fuerza y poder necesario para que también nuestra población, nuestros pueblos sobrevivan y tengan voz, por ahora es tener armas, tener defensa, ser inteligentes en ese sentido, y alianzas estratégicas. Tal vez, no tengamos ninguna bomba y no tengamos ningún ejército, pero los ejércitos que sí lo tienen y que defienden los derechos humanos, me parece que en su momento deberían responder. Lo mismo pasa acá en Israel y Palestina. Yo creo que ningún Estado del mundo debería permitir que ningún Estado dañe a un pueblo que no tiene ejército. Ojalá algún día el mundo sea como vos lo imaginás. Por ahora la realidad es que las guerras existen, es así, y habrá guerras justas, y hay guerras injustas, y hay masacres, y es así. Es tal cual. Me parece que lo que estamos hablando con Geraldina es la discusión respecto de la revolución posible, los métodos de lucha, qué pasó en el siglo anterior, en el siglo de las revoluciones, y cómo se fue mutando eso, y cómo da ella como ejemplo la revolución bolivariana como un ejemplo de cambio de metodología. No llegaron a la revolución a través de la lucha armada, sino a través de la lucha política, ¿no? Este es el ejemplo que ella da. El domingo fue, para hacer una especie de recreo y cortar un poco antes de la pausa, el domingo fue el Día de la Madre, y vamos a hacerle, si les parece, un homenaje en la voz de Peteco Carvajal, con Las manos de mi madre. Por favor, Dayana.
Radio Rebelde AM740. La radio de todos. Queridos compañeros y compañeras, nos une la rebeldía. Entre tanto ataque y agitación les traigo una buena noticia. Ustedes saben que para nosotros no hay nada mejor que un día peronista. Bueno, ahora a la tradición sumaremos los domingos Piovano. Domingos Piovano. Sí, los domingos de 14 a 18. La doctora Piovano, ¿qué decimos? La infectóloga del pueblo. ¿Pudiste conocer a tu sobrino al final? Mi sobrina, sí, muchas gracias. Imaginen, 4 horas de encuentros, información, música, humor, política, salud integral. Secciones que harán historia. La siesta del domingo ya no es un bajón. Domingos Piovano, una nueva tradición. Sumate a la misa. No lo soñé, pero aquí está. Domingos Piovano, con Gabriela Piovano. Domingos de 14 a 18. Salir por arriba, 5ª temporada. Ideas, causas y acciones para resistir con poder. Néstor Picone coordina un equipo que sale de memoria. Lunes, Jardinelli, Pagano, Rivas y Tilda Rabi. Los martes con Claudio Lozano, Mushnik y Fabio Basteiro. Miércoles, Robelli y Mónica Bianchi. Los jueves, Creines y Pepe Esbatela. Y los viernes con Arismendi de Venezuela, Almeida de Brasil, Cardoso de Uruguay y Carlos Tomada, nuestro ministro sin cartera. Todos los días de 10 a 11. De Olivos y Piedras, un programa de difusión de la cultura, presente e historia del pueblo palestino. Los lunes y los viernes a las 17 horas por AM740, Radio Rebelde. Idea y conducción, Santiago Ernesto Ali Brujú. Producción general, Daniel Caferra Daúd, Juan Cruz Medina y un calificado equipo de columnistas. De Olivos y Piedras. La mañana del domingo. La mañana de Juan Domingo. Perdón. La mañana de Juan Domingo. La mañana del domingo con Martín García. La mañana del domingo. Todos los domingos de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Con la conducción de Martín García y un equipo de la Gran Flauta. La mañana del domingo. La mañana de Juan Domingo. Radio Rebelde en Instagram. Nos buscás como Radio Rebelde 740 y conectás con toda nuestra programación. Ahora también en Instagram. Para comunicarte con el Proyecto Cultural Maíz durante la emisión del programa, podés hacerlo llamando al 11 2690 8496. 11 2690 8496. Pero además, el resto del tiempo podrás solicitar nuestras publicaciones, charlas y seminarios comunicándote al 11 2294 6420. 11 2294 6420. Y también podés hacerlo a través de nuestros Facebook, Proyecto Cultural Maíz y Proyecto Cultural Maíz Radio. Proyecto Cultural Maíz, nacido en América como el maíz para alimentar la conciencia de nuestros pueblos. La patria vencerá. Y ahora el pueblo que se alza en la lucha con voz de gigante, gritando adelante, el pueblo unido. Dijimos que hoy, 22 de octubre, es el Día Nacional del Derecho a la Identidad y además es el 47º aniversario de las abuelas de Plaza de Mayo, a quienes enviamos un saludo enorme. Ellas hicieron circular un Padlet de materiales para difundir, que esta semana se espera se aborde en las aulas, la historia de las abuelas, el derecho a la identidad, y así aportar como trabajadores y trabajadoras de la educación a la búsqueda de más de 300 nietos que faltan restituir. Y lo hacen con un flyer muy lindo, donde hay una abuela que abraza con su pañuelo blanco a un niño,
Y dice el texto: mi abuela era maga, le contó Joaquín a su amigo. ¿Por qué? Porque hace unos años hizo aparecer a su nieto. Una maravilla, una maravilla. Muy bueno. Muy lindo. Por otra parte, nos piden que hagamos circular la denuncia del traslado inminente de la escuela Indira Gandhi, a la que asisten estudiantes que viven en el barrio Padre Carlos Mujica. La comunidad educativa de la escuela 11, Distrito Escolar 10, Indira Gandhi, ubicada en el barrio de Belgrano, se manifiesta en contra del inminente traslado de la institución. La confirmación llegó a través del director del área de educación primaria, Rodrigo Stanzak, antiguo supervisor del Distrito Escolar número 10, al que pertenece la escuela. Según afirmaron trabajadores de la institución, la comunicación llegó de manera formal, pero sin embargo sorprendió que no entregaran un número de resolución oficial al respecto. Las autoridades del gobierno de la ciudad aseguran que la escuela será trasladada en el mes de diciembre a la Escuela Integral número 3, Distrito Escolar 3, ubicada en Juan de Garay y Piedras, en el barrio de Constitución. Allí habitarán ese edificio desde el año 2025 hasta la mudanza definitiva a una escuela que se supone van a construir en un predio ubicado a 2 cuadras del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, en el barrio Carlos Mujica, en principio en el 2026. Ese traslado de diciembre implica mover 200 estudiantes, personal docente y no docente a otro edificio. La escuela funciona hace más de 30 años en un predio lindante a Parque Norte. Cuenta con amplia infraestructura que habitan sus estudiantes, en su mayoría vecinos del barrio Padre Carlos Mujica. El predio se caracteriza por contar con salas de música, inglés, tecnología, laboratorio, salón de plástica, biblioteca. Se complementa con un amplio parque con pasto, árboles, huerta, galería techada, que hacen que sea una escuela única. Los docentes advierten que este traslado es arbitrario, incierto y apresurado, y cuestionan la lógica detrás de una decisión que parece ignorar las necesidades reales de la comunidad. Esto me suena, Y agregan: este cambio no solo genera incertidumbre, ya que tras un año en el nuevo edificio se prevé un futuro traslado a un predio aún en construcción, sino que también pone en riesgo la continuidad educativa de los alumnos y la estabilidad laboral de alrededor de 40 personas que trabajan en la institución. Desde la comunidad educativa se hace un llamado urgente a las autoridades para reconsiderar esta decisión y mantener la escuela en su ubicación actual, garantizando así el derecho a una educación de calidad para todos sus estudiantes. Quienes quieran solidarizarse, quienes quieran hacer llegar su voz de solidaridad, se comunican con nuestra producción al teléfono que recién pasó Esteban, y le daremos los teléfonos para hacerlo. ¿Sabes qué, Ricardo? Yo pensé que habían cambiado un poco la estrategia, pero siguen con los mismos, con las mismas particularidades. Lo que están haciendo es el desgaste. Están tratando de desgastar no solamente a la institución, a la forma institucional que tiene en este momento el colegio, sino a las familias que de alguna manera están involucrados. Lo están desgastando. Lo que están haciendo es que la gente abandone la posibilidad de lucha, pues lo mueven de acá para allá, pierden identidad, pierden los lugares de referencia de su barrio, de su gente, de sus kioscos, de sus negocios, de sus amigos, de sus vecinos. Es destruirlos socialmente, es romper el tejido social. Esa es la estrategia. En realidad no quieren cambiar, lo que quieren es que, que ese tejido se vea totalmente distorsionado y que entonces, no sé, es terrible. Yo lo he visto tantas veces esto, mirá. Que ya no digo, pensé que habían cambiado la estrategia, pero no, lo siguen haciendo. Mira, yo voy más allá. Yo creo que es una provocación tras otra, y es lo que decía aquella vez Macri, ¿no? Lo mismo, pero más rápido. Te tiran 100 temas a la vez. Es difícil saber contra qué luchar y qué comentar. Manejan la agenda y abruman. Pero me parece que el plan, en el fondo, es provocar y provocar. Yo estoy convencido de que están buscando lograr una reacción popular para poder imponer leyes especiales, para poder imponer planes represivos y quizás postergar elecciones, porque saben que con esta política las próximas elecciones están perdidos. Y también como lo dijeron, ¿no? Lo dijeron y lo votaron en el Congreso, la ley bases, esto de si hay disturbios internos, conmoción interna. Yo creo que van a esto. Por eso la coordinación de las universidades a nivel territorial, hoy nosotros nos venimos reuniendo ya hace varias
hace varias semanas, el sábado pasado nos reunimos con estudiantes de trabajo social en la Universidad Nacional Arturo Jaureche para diseñar un plan de lucha a mediano, corto y largo plazo, y también invitamos a otras universidades a territorializar sus prácticas. Yo lo había dicho en algunos otros programas de radio, territorializar las prácticas, acercarnos a los vecinos, casa por casa, pensar qué se va a decir. Nosotros armamos una comisión de comunicación, otra de investigación y otra de vinculación, arte y cultura, para poder diseñar con datos precisos estas vinculaciones, ¿no? O extensión, algunas universidades se llama extensión, ir al territorio a vincularnos con cada una de esas familias, ver qué necesidades tienen, en qué estado están, si tienen trabajo. Mantener el tejido social, las redes solidarias. ¿Cómo podemos construir también sentidos críticos de todo este proceso, y actividades culturales, teatro, cine, en la calle, para que se apague un poco la televisión. Ahora, fíjense ustedes, hablamos de qué nos proponen, cuál es el plan y qué nos proponen. Fíjense que las voces que se empiezan a alzar en contra de esto, que ni siquiera se puede llamar proyecto ni plan, ya no vienen solo de la izquierda, ni del peronismo, ni de un radicalismo sano. Personajes como Alconada Amón, que es un editorialista de La Nación, o Pañi, que nadie puede acusarlo de izquierdista, ya están cuestionando el país que nos propone este gobierno. Escuchen el siguiente audio, por favor. Es un gobierno que se mira en aquel pasado, que dice, los males empezaron en 1916. Falso. Con la democratización de Hipólito Yrigoyen. Falso. Es decir, con la llegada del radicalismo al poder. ¿Por qué decís falso? Miren en la pintura de Eugenio de la Cárcova, sin pan y sin trabajo. Además, ¿qué es? ¿Un sistema para pocos? ¿Un régimen oligárquico conservador que, por ejemplo, establecía que el voto era cantado y el fraude era patriótico? Y que entonces solamente algunos vamos a votar. Y además, algunos vamos o algunos van a votar y quedamos afuera. Es ese periodo histórico en el cual vos que yo que somos de La Plata, Carlos, ¿sabés cómo fue el primer paro, la primera huelga de jornaleros que hubo en nuestra ciudad? La de jornaleros que trabajaban 16 horas diarias, los 7 días de la semana, y el reclamo no era por mejores condiciones de trabajo para ellos, era para que los chicos menores de edad y las mujeres que también trabajaban 16 horas diarias, los 7 días a la semana, recibieran la misma paga, porque encima les pagaban la mitad. Unos pocos beneficiados, en definitiva, un régimen que funciona para la clase alta, y después tenemos una clase social que está empobrecida, sin acceso al crédito, con inflación, con pobreza, sin trabajo, sin derechos sociales, sin derechos políticos, sin derechos laborales. No funciona. De hecho, la revolución de 1890 y la revolución de 1893 y el surgimiento de la Unión Cívica y luego la Unión Cívica Radical fue precisamente porque había una clase dominante que oprimía al resto. Qué solidarios que son, che, pero qué solidarios que son, qué bárbaro. Ahora, ¿esto cómo se lee? ¿Las ratas abandonan el barco o esto llegó a un extremo que ya ni ellos se lo bancan? Y no, yo creo que hay cosas que no las han leído con claridad de lo que el gobierno propone. Es como decir, es too much, ¿viste? Es demasiado ya todo esto. Pero en realidad parecería ser una ingenuidad de parte de ellos, pero no me digas que no sabían que iban a hacer esto. Porque de hecho es justamente acabar con todo tipo de resistencia social y política y decir, acá estamos nosotros. Y parece ser que no puedo creer que ellos no lo sepan todo eso. No son ingenuos, ¿viste? Que no lo sepan otros sectores sociales, sí, pero que no lo sepan ellos. Lo saben, a lo mejor están pensando que se les está yendo la mano. Bueno, parece ser que están ellos a contramano también de lo que proponen Milei y de lo que propuso Macri sin poder lograrlo. Es muy extraño realmente, ¿viste? Y pensemos que son conscientes que se viene una elección de término medio y le quedan 3 años de gobierno y a este paso pierden como en la guerra. Y esto sabés que es muy pendular, ¿no? Ellos lo saben también que es pendular. ¿Sabés qué pasa, Ricardo? No han perdido. No seamos ingenuos nosotros ahora. No han perdido nada. Han logrado lo que querían. Yo te juro, no puedo entender a veces ciertos discursos cuando dicen el neoliberalismo fracasó. No fracasó nada. Pero lograron lo que querían totalmente. Han logrado sus objetivos. ¿Y la concentración económica que están logrando? Pero ¿y todo lo que han hecho ahora? ¿Te parece que fracasar con todo lo que ha hecho este tipo? Y para ellos es una batalla cultural, ¿no? No, más bien. Es un éxito rotundo para ellos. Pensar otra cosa. Teniendo en cuenta también que las planificaciones se hacen a largo plazo,
los imperios planifican a 100 años la apropiación de los bienes comunes de los pueblos. A mí me parece que a ellos no les interesa perder la próxima elección. Ellos ya han planificado sus avances. Entonces, lo que nosotros tal vez no hicimos es planificar nuestros avances, entendiendo que ellos van a estar y lamentablemente van a seguir estando. Entonces, me parece que la planificación tiene que ser a más largo plazo, de acá a 50 años, ¿no? Planificar, bueno, a ver, medidas, protocolos o políticas de Estado, modificación de la Constitución y demás, lo que se vaya ocurriendo, pero me parece que esta es una realidad de que a mí, sinceramente, en 2027, no me interesa tanto, digamos, como el futuro. Queda muy lejos, ¿no? Queda muy lejos, pero parece es inimaginable lo que pueden hacer de acá al 2027. No, le propongo seguir escuchando a Geraldina y luego, antes de la pausa larga, ¿les parece bien? Por favor, Diana. En la Unión Europea, después de las últimas elecciones, vemos un aumento del poder de la extrema derecha, los partidos de extrema derecha, que han desde 2020 y desde España construido una nueva internacional fascista, que tiene su centro en Europa, pero también en América Latina y, ante de todo, en los Estados Unidos, que la financia. Está siendo Europa totalmente subalterna a la OTAN y a los Estados Unidos. Las ideas que vienen de Norteamérica son las ideas que se practican a nivel de gobierno en la Unión Europea. Y además, este aumento de poder de la extrema derecha se hace con el aval del llamado centro derecha, como es el Partido Popular Europeo, donde está el señor Leopoldo López Gil, que es el padre del golpista Leopoldo López, y que tiene mucho poder en el interior de las instituciones europeas. Además de eso, en Italia nosotros tenemos los herederos del partido fascista, que siempre la señora primera ministra siempre ha manifestado su aval y su admiración por el loco de la motosierra, que es Milei, por la política neoliberales y, por supuesto, nosotros somos en Italia totalmente sometidos a la política bélica que son determinadas por los Estados Unidos y a la política que aumentan cada día más la pobreza del pueblo porque cuidan los intereses de las grandes instituciones internacionales, del complejo militar industrial, pero no los salarios, las pensiones, mientras que aumenta el costo de la vida. Tenemos los salarios más bajos de Europa, pero los impuestos para los pobres más altos, porque los ricos no lo pagan, solo lo pagan los trabajadores, y hemos vuelto a un trabajo esclavo de los migrantes, cuando la llamada Fortaleza Europa cierra la frontera, impiden la libre circulación de los seres humanos, pero sí favoriza la libre circulación de la mercancía y de las armas. Esta respuesta de Geraldina era una pregunta que habían hecho los compañeros, que decía: ¿qué grado de aceptación tiene la imagen, políticas, expresiones de Milei en Europa y en el resto del mundo? Claro, allá se identifica mucho con este tipo de cosas. Es como diría Milei, el sueño de las sábanas húmedas. Sí. ¿No? Más de un europeo quisiera usar la motosierra allá. Sí, claro. Sí, porque las élites de allá son muy fuertes también, ¿no? Digamos, lo que es la Unión Europea va a contramano de los deseos
y de las políticas sociales. Tienen un enquistamiento impresionante, ¿no? Tienen tanto poder que son las que dirigen prácticamente y están laderos permanentemente de Estados Unidos y toda su política, ¿no? Y al punto que los han llevado a una guerra internacional. Totalmente. Pero que no lo pueden creer. Vos sabés que no se puede creer Alemania lo que está haciendo. Realmente te juro que todos los analistas geopolíticos que estoy viendo, que estoy escuchando, no salen de su asombro. Cómo Alemania, con el tema de las guerras mundiales, de lo que han pasado laderos, pero lacayos de Estados Unidos de una manera escandalosa. Están asombrados, te digo, ¿eh? Sí. Sin consecuencias previsibles, ¿no? No, claro, más bien. Porque no es solo contra Rusia, lo que decimos siempre, ¿no? Claro. Sí, ahí hay un eje de nuevo muy delicado. Sí. Muy complejo todo lo que está pasando. Muy complejo. Ni hablar de lo que está pasando en Medio Oriente, con Irán ya bombardeando directamente. Sí. Después de la provocación israelí de matarle a un funcionario en Teherán, ¿no? Sí, todo eso algún día lo vamos a poder charlar, pero es apasionante y lamentable, ¿no? Ya, terrible lo que está pasando, pero de alguna manera eso está marcando el termómetro también de la situación. En este caso, todos están pendientes de lo que va a pasar con las elecciones en Estados Unidos. De alguna manera, eso es lo que va a marcar y está marcando en este momento ese termómetro que te digo con respecto a, aunque te parezca mentira, a Irán, a Rusia, a Israel y a Estados Unidos y a toda la comunidad, a todo el grupo, digamos, de la Unión Europea, ¿no? Todo eso está, aparentemente, aunque te parezca mentira, está hablado, pero está hablado incluso entre Irán y Estados Unidos. Mirá lo que te estoy diciendo. Porque lo que quieren evitar es que pierda el grupo, digamos, de los llamados demócratas, ¿no? El grupo Biden con Kamala Harris y todo eso. Entonces, el que aparentemente en este punto está muy fuerte, porque es el que probablemente gane, es Trump. Y en ese punto, digamos, Trump está definiéndose políticamente, no solamente opuesto a los grupos demócratas, sino, aunque parezca mentira, en favor de la escalada definitiva. O sea, es muy extraño. Yo pensé que no en un primer momento, pero parece ser que ahora, aparentemente, porque esto cambia, Trump está jugando de una manera mucho más agresiva con respecto a la guerra en Medio Oriente y a la guerra entre Ucrania. En un momento, Trump dijo, no hay que pelear contra Rusia, nos estamos metiendo equivocadamente, y lo dijo 20 veces. Pero ese fue su discurso. No. ¿Vos decís que está apuntando al sentimiento patriótico de nuevo? Yo no sé, llega un punto que ya es difícil entender todo esto, pero yo creo que todo esto cambia en un minuto, porque lo dice, pero después puede cambiar. ¿Viste? Es muy interesante y terrible, ¿no? Porque están todos detrás de esto. A ver qué va a hacer Trump, qué puede hacer Trump, y hasta Netanyahu está dependiendo de todo esto, aunque te parezca mentira. Es increíble. El tema es que tiene miedo Netanyahu de que si no sigue la guerra, de que si no sigue la guerra, de que si no continúa la guerra como está, en cuanto haya una instancia de paz, puede estar encarcelado. Pero no solamente lo dice eso los enemigos de Netanyahu, lo está diciendo grupos de los mismos norteamericanos, como diciendo, te están metiendo en líos, en quilombos grandes, ¿viste? Es muy interesante y terrible lo que está pasando. Pero bueno, algún día lo seguiremos hablando. Sí, seguro. Vienen las elecciones, como dijeron, ¿no? Vienen las elecciones del 5 de noviembre de Estados Unidos, y hay un programa de radio, voy a pasar el chivo, que sigo por Instagram, que se llama El Mate. Son estudiantes de la Universidad de Quilmes, que lo van a hacer. También está la conductora participa en Gelatina, otro programa de radio, y por Instagram, y van a hacer un vivo, o sea, con la participación de la oyentada, lo van a hacer, así que estaría buenísimo que se puedan sumar quien quiere palpitar en vivo las elecciones de Estados Unidos. Mira qué interesante. Si viene de parte de Gelatina va a ser divertido. Chicos, nos toca el corte largo, que compromiso publicitario de la radio. Vamos a escuchar a la Murga hablar un poquito de esta administración. Por favor, Dayana. Hay hombres que van al Congreso un día y son buenos. Hay otros que van a la tele todos los días y son mejores. Pero hay otros que quieren dolarizar la economía, y esos son los imprescindibles.
tu baja estatura, tu impostada desmesura y tu doctrina incoherente. Así cantamos al brillo y a la pura rebeldía de tu peluca bravía, Che Milei, nuestro caudillo. No me molesta la casta, malinterpretan mi enfado, porque me arruina el peinado, lo que me jode es la caspa. Y si te dice la gente, ándate a la de tu hermana, en tu nobleza tan sana, vos lo haces literalmente. Van a tener auto nuevo y gracias al libre mercado podrán pagar al contado con un riñón y 2 huevos. Será revolucionario, progreso y nunca visto, gobernar para los ricos y llamarse libertario. Ahora también en AM 1570. Radio Rebelde, AM 1570. La mañana del domingo. La mañana de Juan Domingo. Perdón. La mañana de Juan Domingo. La mañana del domingo con Martín García. La mañana del domingo. Todos los domingos de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Con la conducción de Martín García y un equipo de la Gran Flauta. La mañana del domingo. La mañana de Juan Domingo. Todos los días a la medianoche te acompañamos hasta las 6 de la mañana en ¿Qué no te deja dormir esta noche? Música y literatura. Literatura y música en la trasnoche de Radio Rebelde. ¿Qué no te deja dormir esta noche? De lunes a viernes a las 7:30 de la mañana. 7.0, buenos días. Radio Rebelde, una vez más la bienvenida. El punto de partida, la agenda informativa, libre y nunca cautiva. La voz de Luis Delía, resistencia, evitando el ablande. Que el pueblo sea el soberano que mande. Alimentando estas ondas que se expanden. 7.0, despierta la patria grande. Radio Rebelde en Instagram. Nos buscás como Radio Rebelde 740 y conectás con toda nuestra programación. Ahora también en Instagram. Para comunicarte con el Proyecto Cultural Maíz durante la emisión del programa, podés hacerlo llamando al 11 2690 8496. 11 2690 8496. Pero además, el resto del tiempo podrás solicitar nuestras publicaciones, charlas y seminarios comunicándote al 11 2294 6420. 11 2294 6420. Y también podés hacerlo a través de nuestros Facebook, Proyecto Cultural Maíz y Proyecto Cultural Maíz Radio. Proyecto Cultural Maíz, nacido en América como el maíz para alimentar la conciencia de nuestros pueblos. La patria vencerá. Y ahora el pueblo que se alza en la lucha con voz de gigante, gritando adelante. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. La patria está forjando la unidad de norte a sur. Volvemos al aire. Luego de la pausa que respetamos para cumplir los compromisos comerciales de la radio y también hacemos un poco de publicidad en la voz de Rafael Solano, qué linda voz que tiene.
Me quedo enganchado con lo que decía Roberto de las intenciones del gobierno, y también lo comentaba nuestro amigo recién cuando hablaba de cómo intentan sostener y desarrollar, recuperar las redes sociales, el tejido, el sano tejido social. Porque uno se pregunta, ¿cuál es la estrategia para destruir la esfera pública? ¿Y qué significa la esfera pública, no? Que de esto hablábamos hace un rato. ¿Qué nos va a quedar de toda esta tierra arrasada, este plan de tierra arrasada que tienen? Vamos a escuchar un audio que habla un poquito de eso, si Dayana es tan amable. Que es una frase del jefe de asesores de Trump, es la persona que inventó a Trump, en cierto sentido, Steve Bannon. Hay que inundar la zona de mierda. Perdón que use un término de ciencia política tan específico. Traducido es, hay que llenar las redes y los medios de comunicación de basura, de inmundicia, para destruir la esfera pública. ¿Qué es la esfera pública? ¿Es una abstracción? No, la esfera pública es, el gobernador de Santa Fe piensa que el problema del narcotráfico y de la seguridad se resuelve de la manera A, y Juan Monteverde piensa que se resuelve de la manera B. Y se discute, y Juan Monteverde opina, y el gobernador opina, y los ciudadanos, las ciudadanas participan de la discusión. Eso es la esfera pública, que haya posiciones políticas contrapuestas. Ahora, ¿qué es la destitución de la esfera pública? Que no se pueda discutir eso porque se discute que el presidente de la Nación insultó a Pedro Sánchez, y la esposa de Pedro Sánchez A, B o C, que el presidente de la Nación se lleva peor o mal con Lula, pero que Lula nos ayudó con la embajada en Venezuela, que el presidente de la Nación retuiteó. No se va a salir de esta situación discutiendo la agenda de Santiago Caputo. Esa agenda es desquiciante en sí misma. Esa agenda es la planificación para que no discutamos los grandes problemas de la Argentina y las grandes soluciones y los grandes dilemas. Es interesante este análisis, ¿no es cierto? Sí, claro. Lo que pasa es que no se puede pasar de eso tampoco. Esa es la estrategia de ellos y está muy bien hecha, pero no se puede pasar de esa discusión. Es decir, hay que darse tiempo, discutir en el momento y después tomar otra vez y darse cuenta que esa es la agenda. Pero bueno, si a vos te ponen en ese brete, ¿no es cierto?, ¿cómo podés hacer para eludir esa trampa? Es muy difícil. O sea, se ha perdido la discusión política. No discutimos qué vamos a hacer y cómo hacerlo. Claro. Estamos discutiendo cualquier otra cosa. ¿Sabés qué? La clave de esto me parece que es la forma de lograr un individualismo a ultranza por parte de la sociedad. O sea, que la sociedad pierda las posibilidades de ser solidaria, de tener una conducta de reconocimiento, de reciprocidad. Y entonces con todo este tipo de cosas es como que, yo hago la mía, ¿viste? Llega un punto que vos decís, yo termino haciendo la mía. Hago lo que puedo, hago la mía. Y en ese hago la mía es donde está el gran éxito que tiene este sistema. Steve Bannon es un capo en ese punto, ¿eh? Te queda clarísimo él. Lo estamos siguiendo. Es un monstruito este tipo. Sabe muchísimo también todo eso. Te ponen en una situación de luchar por comer, tener que salir todos los días más horas para trabajar, para poder conseguir el pan. Para que no te cierren la universidad, para que no te muden la escuela, para que no te cierren nadie. Te estresan de tal manera que hasta el nombre de este personaje, que tiene una deficiencia, la verdad que tiene problemas de salud mental graves, que ya lo hemos dicho en algún momento, de que los profesionales de la salud, de psicología, deberían atender a estas personas, a la salud mental de estos personajes en particular y de la salud mental en general de la sociedad, porque el solo que te mencionen el nombre 24/7 de este personaje hace a que te pongas en un estado de alarma, de angustia, de diferentes características que me parece que nos sacan de la agenda. Y los movimientos sociales, las organizaciones, las agrupaciones, toda la militancia está un poco, sí, obviamente, muchas movilizaciones, muchas cuestiones, pero estuvo durante mucho tiempo adormitada, ¿no? El movimiento estudiantil estuvo adormitado. Es una decisión política no enfrentar, ¿eh? Es una decisión política. Al principio, con la historia de que eran los primeros meses y no había que ponerle palos en la rueda, que no les sirva de excusa. Recién ahora están empezando, obviamente. Fue la política, una decisión política. Ahora, yo escucho voces
que antes no se escuchaban. Estoy escuchando a Tenenbaum hace rato, pero ahora estoy escuchando, por ejemplo, a La Canosa, la Tolera. Estoy escuchando a Tinelli, que fue a inaugurar este fin de semana un hogar para adultos mayores, diciendo el Estado necesita colaborar con esta situación. A la legendaria Mirta programa y lo llenaste de alabanzas, y ahora estás diciendo que el Estado es importante. A Mirta Legrand. Ojo, a ¿no? la legendaria, sí, no, bueno. Se escuchan voces, en el Martín Fierro se escucharon voces. Te quiero decir con esto, están tocando puntos sensibles de la sociedad que les viene en contra. Ahora, salvo que sea el plan de provocar y provocar hasta que la gente reaccione, ¿no? Veremos. ¿Seguimos con Geraldina? No te estoy escuchando, Roberto, estás muteado. No, perdón, una sola cosa nada más, después tomamos Geraldina, que es interesantísimo. Yo lo que creo que a esa gente no hay que escucharlas en este momento. Puede ser un síntoma, sí, pero, digamos, esa gente es absolutamente voluble. A mí lo que me interesa es, desde el campo, que nos corresponde a nosotros, los que resistimos, los que pusimos el cuerpo, esos son los que tienen que hablar, y no pelearse mezquinamente, de manera ruin, como están haciendo. Como lo están haciendo en este momento. Absolutamente de acuerdo, pero cuando vos entras a una casa y la tele está prendida todo el día, esa gente no escucha a los militantes, esa gente escucha a Mirta, escucha a Tinelli, escucha a Canosa, está bien, como escucha a Viale, a Majul y a toda la sarta de lamebotas que hay. Pero esa gente, y son mucha gente, son muchas. Por eso es necesario hacer actividades de yoga en la plaza, adultos mayores que salgan a caminar, no, y regalar mayores. Bueno, vamos con Geraldina, dale. Vamos con Geraldina, volvamos a la cosa seria, dale. Roberto, más mayor serás vos. Ustedes deben saber más que yo. Los adultos mayores, ¿no están todo el día en su casa? ¿No salen a caminar? Sí, claro. Sí, yo sí, claro, sí. Bueno, salen a caminar, sí, de seguro. Bueno, si en la provincia de Buenos Aires, que está Axel, se podría implementar que todas las veredas de todas las calles, de todos los barrios tengan vereda para que que puedan, y accesibilidad para que puedan los adultos mayores salir a caminar, sería grandioso. 1 hora, 15 minutos que salgan a caminar hasta la plaza del barrio. Pero es una expresión buenísimo. De deseo, Facundo, eso es una expresión de deseo, no es una realidad, eso es lo que tenés que tener en cuenta. Sí. Es una expresión de deseo muy sana, pero no es la realidad, entonces ajustémonos un poco a eso. No va a cambiar la realidad política. No. Vamos a escuchar a Geraldina, que la tiene clara. Por favor, Dayana. Los pueblos han mirado también desde Europa a la asunción de cargo de Claudia Sheinbaum, así como habían admirado la política integracionista y populares a favor del pueblo de AMLO. Y una cosa muy importante en la necesaria batalla de las ideas que tiene la batalla de los símbolos en el centro para rescatar la bandera de los pueblos y de la unidad y de la integración, ha tenido muy importancia el hecho que no se ha invitado al rey de España. Y esto es un mensaje que ha repetido lo que ya pasó cuando gobernaba Chávez y que después se repitió y sigue repitiéndose con Nicolás Maduro, que tiene enalbora la soberanía de los pueblos del mundo, pero también cuando Petro, el presidente de Colombia, ha enalborado la espada de Bolívar, esta espada que cuando él hacía guerrilla había sido robada con la promesa que habría regresado al pueblo cuando el pueblo habría tenido poder. Son cosas muy importantes cuando nosotros vemos que la Unión Europea no es la Unión Europea de los pueblos, sino de los banqueros, de la industria de las armas, de las grandes instituciones internacionales, y sobre todo que el regreso de los fascismos en varias formas han entorpecido la posibilidad
por la clase popular es de reconocer de que el campo, de qué lado de la barricada se tiene que poner, en la confusión, en el cortocircuito que avanza la balcanización, no solamente de los territorios, sino también de los cerebros. Por eso que estos símbolos son importantes, y importante también todo el trabajo de formación que estamos haciendo desde la Universidad Internacional de la Comunicación, dirigida por la rectora Tania Díaz, para contrarrestar la guerra cognitiva, la guerra de cuarta y quinta generación que tiene los grandes aparatos ideológicos de control como agente de preparación de esta agresión a los pueblos. Qué interesante, ¿no? Excelente, esa es la lucha que hay que dar, excelente. Ella habla de la guerra como una agresión a los pueblos. Claro, claro. Es que esto es así. ¿Alguien puede imaginarse que el pueblo de Gaza mayoritariamente elige pelear? ¿Alguien puede imaginarse que el pueblo de Israel mayoritariamente elegiría pelear? Si no estuviera dirigido por gobiernos fascistas, gobiernos de derecha que lo llevan a ese plano. Sí, igual vos sabés que hay cosas que son menos comparables, ¿no? No, sí, yo sé que el plano de igualdad no existe y que lo discutimos mucho esto, ¿no? Lo tengo claro. Sí. Pero digo, ¿alguien puede pensar que los pueblos eligen guerra? No, claro, no. No, es claro. muy interesante, ¿no? Hay algunos conceptos que tira Geraldina, esto de la democracia camuflada, que dice ella, me encantó, y pienso adoptarlo, cuando nosotros hablamos de que ya la democracia representativa no alcanza, no es democracia y no es representativa. Me encanta esto de la democracia camuflada. Acordate, Ricardo, que la vez pasada hablamos de la democracia como agravio, siguiendo un poco a Lineras, ¿no? Sí, que es señor. muy interesante también ese análisis porque pone claridad en las formas de lucha y en la situación puntual en la que estamos, ¿no? Sí. Y habla de los fascistas europeos. ¿Qué? Decime, Facundo. Estuve haciendo una investigación sobre algunos documentales o algunas series de Netflix que se dan, de Marvel, y curiosamente los directores son recibidos todos de la misma universidad y tienen una, no digo bajada o línea política, pero sí tienen una construcción de sentidos bastante destructiva para las culturas. Y me parece que es muy bueno este aporte que hace esta compañera, no recuerdo el nombre, Geraldina. Me parece muy importante porque la guerra de cuarta y de quinta generación se está generando a partir de una universidad en Estados Unidos, que es donde se recibieron estos directores, y también desde las universidades también se tienen que dar estos contrasentidos. Mirá, en realidad esa gente son los llamados think tanks, son las máquinas que piensan, son los tanques que piensan. Tienen su anclaje justamente en sectores universitarios y en sectores, digamos, también vinculados con el establishment económico y financiero, pero son ellos los que están manejando todo. Justamente las universidades en este punto en Estados Unidos están al servicio de todo esto. Las universidades nuestras son totalmente diferentes. Son universidades públicas, pero tienen también ciertas características que hay que romper. Justamente ellos lo tienen para el servicio del mercado y para la información de ese tipo. Nosotros tenemos que generar una universidad dentro de las posibilidades de romper con nuestra propia dinámica. La dinámica nuestra es académica y es eurocéntrica y es noratlántica. Y lo que hay que romper es todo eso, pero bueno, estamos en la etapa también siempre de la idealización. Esto es una lucha y nadie te dice que vas a ganar. Eso no quiere decir que no haya que hacerlo, pero digamos, lo que vos estás mencionando son los think tanks que se expresan desde el punto de vista económico, político, pero a su vez también cultural, y todo esto que estás hablando vos de Netflix es una clave. Y también pensarnos intergeneracionalmente. Yo no pienso ganar, yo pienso luchar. Tal vez de acá a 50 años se gane, pero me parece que la lucha es tan larga que no tiene dimensión, física. Por eso cada granito de arena que se va poniendo
va a ser una diferencia enorme en el futuro, de acá a 20, 30 años. Sí, estamos en eso. Yo no lo voy a ver y quizás nunca lo veamos, pero por lo menos hay que hacerlo, eso seguro. Facundo habla de Marvel, que si yo no me equivoco, corregime Facundo, es la productora que trabaja con toda la línea de superhéroes. Capitán América, claro. Mujer Maravilla, Superman y toda esta gente que defiende la democracia tal como ellos la entienden, ¿no? Y ese modo de vivir que quieren exportar al resto del mundo, siempre y cuando les sirva a ellos. Entonces digo, vos sabés que esto no es nuevo. Ariel Dorfman, en el 60, los 70, ya hablaba. El Pato Donald. Claro, ¿cómo leer al Pato Donald? Claro, ya el mensaje político implícito en las películas, en el cine y en los dibujitos animados es tan viejo como los dibujos animados mismos. Seguro. No es algo nuevo, pero es algo interesantísimo, porque estos tanques del pensamiento son los que generan las políticas que aprendieron en Indochina, que sirvieron para reprimir, que hicieron desaparecer nietos que las abuelas todavía buscan, que generaron guerras en Europa y que siguen generando guerras contra todos los pueblos del mundo. Todos los temas que hoy estamos hablando están generados y son reactivos a ese tipo de pensamiento norteamericano, eurocentrista, noratlántico, como dice Roberto. Es así. Sin moverse un pelo. Pero vos sabés que parece increíble. Mira, siguiendo un poco la historia de los llamados neocons, el pensamiento de los neocons, es notable la continuidad que tienen, la inteligencia que tienen para seguir con esa misma línea de manera estratégica, pero ellos realmente están con la idea de que son algo parecido al pueblo destinado. El destino manifiesto que se había escrito ya en el siglo pasado, marca justamente la creencia de que ellos son, por ser lo que son, de dónde provienen, son los que están destinados a ejercer, digamos, la justicia. Escucha bien, esto parece el panteón de los héroes, ¿no? De los héroes de este tipo, de los héroes del Capitán Marvel y todo eso. La posibilidad de la exigencia que tienen ellos, porque tienen que hacerlo, porque este es el estilo manifiesto de ellos. Tienen que hacer todo esto porque es el país elegido en nombre de la paz, de la libertad y de la justicia. Pero parece una lucha realmente de Batman, de Superman contra... Es increíble que se arroguen ese derecho. Y además dicen que todo lo que sea multilateralismo no tienen por qué aceptarlo. Ellos no tienen por qué aceptar el multilateralismo. Ellos primero consultan y si no les dan pelota, lo hacen directamente. Imponen. No les importa. Claro, no les importa. Vos sabés que se consideran a sí mismos un país continente. Yo conté en este programa en alguna oportunidad, no sé si ustedes lo recuerdan, que en alguna visita que yo hice a mis familiares que viven en Estados Unidos, discutíamos en la cena cuántos continentes existen. Y yo decía 5 continentes. Y ellos me decían, no, 6. ¿Por qué 6? Porque está América del Norte y en los otros 5. No, les digo, América del Norte no es un continente, sí es un continente, no es un continente. Claro. Entonces, abrieron Google y le preguntaron a Google en Estados Unidos, ¿cuántos continentes hay? ¿Saben qué contestó Google? 5. 6. 6, perdón, 6, sí. 6. En Estados Unidos, claro. responde que hay 6 continentes. Claro. Porque Google responde a la conveniencia de cada sector del planeta. No es el mismo Google para todo el mundo, aunque uno lo crea. No, y si le preguntaran esta discusión. Y si le preguntaran a Inglaterra de quiénes son las Malvinas, dirían inglesas. Claro. ¿Saben cómo se zanjó esta discusión? Sí, aparece. Cuando mi compañera les dijo, ¿cuántos son los aros de los equipos olímpicos, de las Olimpiadas? Claro. Y contaron y eran 5. Claro. Y se quedaron asombrados. Claro, no lo por eso creer, es muy sensible, por eso es muy sensible la inteligencia artificial y la lógica, porque el aprendizaje es por lo que sabemos las personas. Y también es muy interesante que las universidades en todo el territorio nacional argentino y a nivel latinoamericano también puedan también integrarse para construir luchas en conjunto, investigaciones y también acciones, como hace el Imperio. El Imperio utiliza, en Inglaterra, por ejemplo, la conexión es mucho más fuerte de las universidades con el Estado, con las políticas de Estado, no como en Estados Unidos.
Y me parece que la generación de políticas públicas tiene que partir de las universidades, también de la comunidad. También creo que te equivocás ahí, Facundo. ¿Sabés dónde recluta la CIA? De las universidades. Sí, pero una cosa es reclutar y otra cosa es que la universidad sea el aparato funcional donde el gobierno toma, pide Internet, tal cosa y toma Internet, información. Internet lo inventó una universidad para comunicarse internamente. Los militares tomaron la idea y después de aplicarla militarmente la hicieron pública. Lo que te quiero decir es, no te creas, allá conocen la importancia de la universidad. Sí, claro. Por eso es que acá la quieren boicotear y por eso acá los personeros del régimen la quieren boicotear. Ellos tienen bien claro cuál es el manual del facho. Vamos a poner un poco de humor y escuchar a Peroncho Delivery hablar del manual del facho. Por favor. A ver. Todo aquello que quieras destruir, acusalo de robar. Sea el peronismo, sea el periodismo, sea la AFA, sea Aerolíneas, sea la Industria Nacional, sea la universidad. Vos acusalo de robar. Pero, Javo, los profesores no llegan a fin de mes, no deben estar robando. No, acusalo de robar y malgastar lo que roban. Los fascistas piensan que las universidades roban porque no entienden cómo alguien puede trabajar por algo más que dinero. Imagínate el horror. Profesores enseñando por vocación a pesar del sueldo miserable y estudiantes queriendo aprender. Tiene que haber un delito ahí. Debe ser agotador vivir pensando que cualquier cosa que no entendés debe ser una conspiración comunista para robarte, ¿no? Quizá por eso no leen. Se cansan al toque. El fascismo siempre hace lo mismo. Quema el bosque y culpa a los árboles por ser inflamables. Destruyen las universidades y culpan a las universidades. Destruyen a los jubilados y culpan a los jubilados. Destruyen al Estado y culpan al Estado. Lo único que rompen sin echarle la culpa son las bolas. Esto es Peroncho Delivery, la entrega de noticias contra la entrega de la patria. Es maravilloso, Peroncho. Me gusta el humor que le pone a esta historia. Y para alentar a los fachos y que se pongan contentos porque ya no malgasta más la guita el Estado, anuncia la desregulación del transporte y las empresas no entregan más pasajes gratuitos a personas con discapacidad, muchachos. Vamos todavía, vamos. ¿Cómo crece este país? ¡Qué maravilla! Mirá qué éxito, lo que han ¡Qué logrado! locura! Diana, aflojamos un poco, ponemos un poquito de música y vamos con... Un jingle podría ser también. Y vamos con la pausa corta. Soy la cobra que no cobras monotribu triste, Javier, y encima no paro de trabajar. No tengo vacaciones ni aguinaldo, Javier, de pedo que tengo una obra social. Hace un mes que no compro carne, Javier, los ricos nunca van a derramar. No sé qué changa inventarme, capaz un OnlyFans. Puede ser. No hay plata, a ver si empieza a rebotar, que a la quincena no puedo llegar. Buena ella. Que hay mucha empresa a punto de cerrar y hay una deuda que es muy grande. ¿Y quién la va a pagar? Ay, acusando al pueblo por pura crueldad, dejando a los privados gobernar. La libertad de los magnates seguro termina mal, ¿verdad? Radio Rebelde AM740. La radio de todos. Queridos compañeros y compañeras, que nos une la rebeldía. Entre tanto ataque y agitación les traigo una buena noticia. Ustedes saben que para nosotros no hay nada mejor que un día peronista. Bueno, ahora a la tradición sumaremos otros, los domingos Piovano. Domingos Piovano. Sí, los domingos de 14 a 18. La doctora Piovano, ¿qué decimos? La infectóloga del pueblo. ¿Pudiste conocer a tu sobrino al final? Mi sobrina, sí, muchas gracias. Imaginen, 4 horas de encuentros, información, música, humor, política, salud integral. Secciones que harán historia. La siesta del domingo ya no es un bajón. Domingos Piovano, una nueva tradición. Sumate a la misa. No lo soñé, pero aquí está. Domingos Piovano, con Gabriela Piovano. Domingos de 14 a 18. Todos los sábados de 13 a 15. Barrio Adentro.
Una mirada a la realidad desde la perspectiva de los sectores populares. Barrio adentro. La política, la actualidad, lo social, lo cultural, lo artístico, desde los ojos del barrio. Conducción: Diego Molinas. Y la participación de muchas y muchos que desde los territorios le dan voz al barrio. Nos encontramos barrio adentro. De Zurda, la trinchera de ideas del Partido Comunista Congreso Extraordinario. Con la conducción de Luciana Rivas, Tomás Massa y Federico Flumini. De Zurda, todos los lunes de 16 a 17. Por Radio Rebelde AM 740. Ya escuchás La Rebelde. Ahora también nos podés ver. Mirá la programación en vivo de AM 740 en YouTube. Nos buscás como Rebelde Radio 740. Te suscribís y ves en vivo todos los programas de La Rebelde. Ya escuchás La Rebelde, ahora también nos podés ver. Nodo La Familia, compras comunitarias, bolsones de verduras agroecológicos para comer barato y sano. Nodo La Familia, Avenida María 1375, Don Torcuato. Instagram, @nodo_laflia. Con Propiedades, con K, la inmobiliaria compañera. Instagram, @conpropiedades con K. Avenida San Martín 1802, esquina 3 Arroyos, Cava. 4581-0047. Mail info @conpropiedades.com.ar. Desde 1938, seguridad en sus operaciones inmobiliarias. Y ahora el pueblo que se alza en la lucha con voz de gigante, gritando adelante. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. Con Roberto Paiva y Facundo Duarte en esto que es Pensamiento Crítico y Memoria, el programa de Proyecto Cultural Maíz en Patria Soberana. Estamos dialogando con Geraldina Colotti, ella desde Italia, que nos envió los audios a nuestras preguntas de diversos compañeros, y con el apoyo de Dayana y Tati Álvarez, operadora técnica de La Rebelde, vamos a escuchar el próximo audio. En Uruguay hay mucha expectativa, pero hay un fuerte enfrentamiento sobre todos los temas que estábamos diciendo ante la derecha en América Latina, sobre todo. Cuando vuelve es muy difícil, que no ocupan todas las instancias de poder y utiliza cualquier trampa contra los pueblos para cambiar la carta en la mesa. Y desafortunadamente en los años pasados también se ha debilitado mucho el contenido del Frente Amplio con respecto a lo que son las aspiraciones del pueblo, también lo que pasó en el capítulo pandémico de la crisis estructural, sistémica del capitalismo. Y ahorita, claro, hay una gran expectativa, pero no va a ser un paseo la selección. Cuanto sea fuerte el enfrentamiento entre ideales y proyectos, lo hemos visto una vez más con respecto a la polémica que se ha desencadenado enseguida a las elecciones de Venezuela el 28 de julio. Ahí se ha visto claramente que de un lado hay los que reconocen la verdad de Venezuela porque reconocen la verdad del pueblo y de la lucha de clase, y otros que por lo contrario tergiversan porque tienen en la mira los intereses conciliatorios, que no puede ser conciliatorio, pero entre las grandes instituciones internacionales y los pueblos que son oprimidos por esos sistemas de poder que nos lleva a la destrucción de la humanidad.
Interesante lo que plantean, ¿no? Y me recuerda mucho esta movida a la derecha. ¿Por qué digo a la derecha? Porque la indecisión, la inmovilidad, no deja de ser de derecha. Si no avanzamos en la obtención de derechos, en la profundización de derechos, nos vamos a quedar en el inmovilismo de Alberto, por ejemplo, ¿no? A quien le reclamamos todo lo que podía haber hecho y no hizo. Y nos tiró todo para atrás y nos llevó a la era Milei. Es interesante lo que dice y cómo parece un plan perfectamente orquestado. Acá los compañeros me preguntaban qué expectativa genera el flamante presidente de México y en Uruguay, ¿no? Si ganará el Frente Amplio. Sí, Alberto y su gente, digo, porque hubo como una falta de coordinación, de motivación, como que tal vez eran muchos problemas. La pandemia desgastó mucho a la gestión de gobierno de Alberto Fernández, a los médicos, a las médicas, a las enfermeras. Hay trabajos esenciales que fueron muy desgastantes en todo ese proceso. Me parece esencial esto, ¿no? Yo creo, Facundo, que en la propia decisión de que sea Alberto el candidato, hay una muestra de que la lectura era, si la gente se derechizó, vamos a darle un socialdemócrata. Y ese fue un error. Se arreglaron las banderas, se perdió la mística, se perdió el discurso. Sí. La gente no se derechiza, a la gente le tenés que ofrecer un camino, y ese camino no estaba. Coincido con esto también, eso en mi posición en cuanto también a la iglesia, porque mi pregunta es, porque te dan un plato de comida, hay que seguir manteniendo, financiando a la iglesia, a sus locaciones, tiene que seguir estando la iglesia en el artículo 2 de nuestra Constitución, digamos, porque nos brinda o porque es más amigable, tiene políticas más amigables, opción por los pobres, que la verdad que es unos buenos, hacen un buen ejercicio tal vez de su fe. Pero digo, me parece que tienen tal. ¿Qué gobierno pensás vos? ¿Qué gobierno de los que posiblemente pudieran ganar una elección en Argentina hoy en día? Imaginás que cortaría los lazos con la iglesia de esa naturaleza, la desfinanciaría. ¿Quién? No lo hace el gobierno de derecha que quiere cortar todos los gastos superfluos. Imagínate si va a subir un justicialismo que se declara católico para cortar los lazos con la iglesia. Olvídate. Las altas cúpulas de la iglesia, no estoy hablando de los que están de a pie permanentemente y peleando en cada pueblo algunos lugares, digamos, con dignidad para la gente. Pero la alta cúpula de la iglesia es absolutamente orgánica al sistema. Pero absolutamente orgánica. Es innecesaria. Es innecesaria también. No. Si es orgánica al sistema, no es innecesario. Es absolutamente necesaria para el sistema. Sí, innecesaria para los pueblos y las comunidades, porque no hablo solo de la Iglesia Católica. Las iglesias evangélicas y el resto digamos, el abanico que hay, por ejemplo, en Brasil y acá también en Argentina, que se dan a políticos, pero sin embargo sientan las posiciones de la derecha y hacen que los gobiernos populares pierdan. No, escúchame, mira, las iglesias es más complicado el tema, pero en particular vos hablaste de las evangélicas. La iglesia evangélica pentecostal es el enemigo, pero el enemigo absoluto. No tengas ninguna duda de eso. Ahora, dentro de los evangelismos hay varias líneas, pero lo que vos decís es absolutamente orgánica y sirve a los intereses del sistema en su totalidad. Si me hablas de la iglesia católica es otra cosa, por eso te hablaba de los núcleos duros. En la iglesia católica hay que digamos, ¿cómo te puedo decir? No digo desmembrar, pero sí de alguna manera tener en claro cuáles son los actores dentro de la misma iglesia. O sea, igual, muchachos, me parece que es una discusión para otra etapa. Entender las formas de regulación que se le puede dar también a estas instituciones que están en un territorio determinado, que tienen conexiones multinacionales y que son una multinacional, básicamente. Tienen la característica de un credo de fe, pero sin embargo todavía no demostraron nada. Es una discusión para otra etapa. Hoy es imposible pensar en eso. Es como
Discutir cuánto lo rellenamos, lo pongamos en agenda. ¿Qué estamos hablando? Lo pongamos en agenda. Yo creo, yo discuto mi agenda, ¿no? Yo discuto la agenda que deberíamos estar discutiendo. El resto que discuta la agenda de Milei y lo que no sé, digo, ¿no? Me parece que tenemos que pensar, porque, digamos, a nivel legislativo, ahí ahora se vienen las próximas elecciones. ¿Cuáles van a ser las propuestas? ¿Cuáles van a ser las alternativas? Te propongo, Facundo, que hagamos un programa dedicado a lo que haríamos después de ganar la revolución. Dale. Vamos a escuchar a Geraldine ahora. Acepto, vamos. Dale, por favor, Dayana. Como hemos visto en la refundación de la OTAN, desde las dos últimas cumbres, la guerra imperialista está declarando un viejo enemigo, entre comillas, que siempre sigue siendo el comunismo y el socialismo en toda su forma. Entonces Cuba, Venezuela y China, pero también sigue preparando los pueblos a un falso enemigo, es decir, cuando Rusia no tiene ninguna aspiración a invadir Europa, ellos han construido toda una dinámica, una propaganda para decir que Rusia no solamente no tiene derecho de defenderse, como hizo con respecto a la agresión de la OTAN y al conflicto en Ucrania, sino que quiere agredir a Europa. Eso no es verdad, porque Rusia no tiene ningún interés, pero esta propaganda sirve para armar no solamente los ex países de Unión Soviética, donde aumentan los fascismos, sino también porque sabemos que un capitalismo en crisis estructural necesita de aumentar los intereses del complejo militar industrial, porque solamente con la guerra imperialista puede intentar resolver sus contradicciones sistémicas. Entonces sí tendremos que prepararnos a menos que los pueblos no decidan de retomar el rumbo de un cambio internacional. Vos sabés que cuando escucho hablar de fascismo digo, Milei no es fascista. Milei no es fascista, porque el fascismo se basa en un Estado fuerte. Y Milei es el topo que quiere destruir el Estado desde adentro, como él mismo se definió. Entonces, me parece que es un acérrimo neoliberal, derechoso sí, pero fascista no. Fascista no. El fascismo tenía un proyecto de país y este tiene un proyecto de destrucción de país. Y eso es muy diferente. Nos queda un último audio, me parece, o uno o dos, si Dayana es tan amable. En Italia, y podemos decir en medida menor, pero en otros países de Europa, como Francia, España, Bélgica, se han determinado en el siglo pasado, empezando por el 1968-69, un siglo de lucha, un siglo revolucionario, podemos decir, a donde las clases populares, sobre todo la clase obrera, en Italia nosotros tenemos el Partido Comunista más fuerte de Europa, se pusieron el problema de un cambio radical y de la toma del poder. Así que a la izquierda del Partido Comunista más fuerte de Europa, que pero se había emburguesido, hasta que en 1973, después del golpe en Chile, el entonces jefe del partido, Berlinguer, había reconocido la OTAN y propuso un acuerdo que era un acuerdo para las clases populares muy nefasto, con la Democracia Cristiana, el partido de la CIA de aquel entonces, el partido que Norteamérica había puesto después de la caída del nazifascismo para impedir
¿Qué podemos hacer como Rusia, como la Unión Soviética? Bueno, esos siglos de lucha duró casi 20 años, hasta cuando las grandes reestructuraciones internacionales no han, digamos, puesto en evidencia que no hemos logrado pasar con las armas. Y la burguesía, cuando vuelve, arrastra con todo. La primera cosa que hace es destruir la memoria histórica con las jóvenes generaciones, diabolizando la lucha de clase, llamando terrorismo lo que es lucha de clase, y de esta manera blanqueando el verdadero terrorismo de la CIA, de la extrema derecha y de las entidades internacionales como el régimen sionista, que puede hacer cualquier cosa solamente porque son los gendarmes de la OTAN, de Norteamérica, contra los pueblos. Entonces, ahorita nos queda una gran cuestión. ¿Por qué en Europa no pasamos ni con las armas ni con los votos? Y sería alrededor de esta gran pregunta que tendremos que reconstruir un frente de clase, una unidad de clase, pero sin el balance histórico del siglo pasado y también de esos tentativos revolucionarios que no han logrado tomar el poder, pero que construyeron muchísima fuerza y mucha buena pregunta, dejaron a los jóvenes sin de eso, siguiendo diabolizando los revolucionarios, los tentativos revolucionarios. No se puede entregar a los jóvenes una indicación de nuevo camino que es necesario y que tiene que traer muchas lecciones y rendir homenaje, como hace la Revolución Bolivariana, a los revolucionarios del siglo pasado, reivindicando el derecho de los pueblos a la rebeldía, también armada y también contra la democracia camuflada. Para retomar un tema querido a la Revolución Bolivariana, en unidad, lucha, batalla y victoria. Apunta alto la muchacha, ¿eh? Apunta muy alto y hace muy alto y muy interesante. Pero además se hace preguntas y se cuestiona cosas que nosotros también nos cuestionamos, ¿no? Entonces, ¿cómo sigue esto? Sí, claro, bueno. A mí, ¿no? ¿De qué? Después me dicen a mí. ¿Qué cosa? Soy un soñador, No. No, ellos tienen una mirada, digamos, de Europa, obviamente, de una Europa en vez de eurocéntrica, del eurocentrismo del sistema, de una especie de eurocentrismo de lucha. Pero todo eso tiene que ser revisto y tiene su problemática. Latinoamérica tiene sus respuestas, tiene las epistemologías del sur, que es lo que hay que tratar de apuntar. Porque eso es lo que está en juego. Y es una discusión teórica muy complejo. Algún día en el taller de formación invitamos a los oyentes y a quienes quieran, podemos dar ese discurso para buscar justamente todo este pensamiento latinoamericano y africano e incluso europeo que nos pueda ayudar a resolver nuestros problemas, porque la Unión Europea tiene los suyos, Europa es un viejo continente y tiene otras historias. Las nuestras son prioritarias del sur y son las que tenemos que dar cuenta, me parece. Esa podría ser la próxima clase, el próximo tema de charla. No. Eso es una cosa que no se puede hacer en una radio. Para presentar, digamos, como reunión, para poder discutir, digamos. ¿Tenés pensado en esta serie de charlas que estás realizando de geopolítica? ¿Cuáles van a ser los próximos encuentros? Mirá, probablemente ese puede ser un tema interesante, pero eso tiene que ver con ver, tomarle el pulso a lo que está pasando, a la radio, a nosotros, a los compañeros y compañeras, y bueno, eso tiene que ser, digamos, discutido hacia adentro, porque son talleres de formación, pero en una radio eso no se puede hacer.
Se puede invitar a alguien para que hable de ello y después sacar algunas conclusiones, pero que alguien monopolice el tema con todos esos aspectos me parece que no es pertinente, me parece que sería un abuso realmente. Me quedo pensando e intentando hacer una comparación entre lo que analiza Geraldina y lo que nos pasa a nosotros, que ella habla de analizar la década del 60 y del 70 y la lucha revolucionaria armada a la luz de un homenaje a esos combatientes que buscaban unos fines que todavía se persiguen, que no fueron obtenidos, y que, para entender que esa fue la lucha de ese momento, nadie quiere decir que hay que aplicarla del mismo modo en las mismas circunstancias y ahora. Bueno, pero exacto, ese es el punto. Claro, pero los objetivos siguen siendo los mismos. Los objetivos necesitan ser cumplidos, porque si no el mundo va a su destrucción. Sí, lo que pasa es que los objetivos pueden ser los mismos, pero las tácticas y las estrategias son absolutamente diferentes, o por lo menos muy diferentes, muy diferentes. Sí, Ninguna duda. Sí. Pero cuando ella habla de hacer el debido homenaje, se debe a que obvio. Una persona de 20, 30 años no sabe todo eso. No tiene conciencia de las luchas populares que llevaron a la lucha armada a la Latinoamérica de los 60 y 70. Sí. Como ejercicio intelectual, no digo para repetirlo. Sí, exacto. Y también las estrategias que propone desde la coordinación de la economía social y solidaria como un abanico, como una alternativa de construcción de praxis a partir de toda esa problemática y me parece eso una herramienta fundamental que ella toma. Ella dice que es coordinadora de un grupo, de una red, en el primer audio. Yo no pude anotarlo, pero bueno, me parece muy interesante poder construir en ese sentido a la red, ¿no? Sí. Mira, para vos y los que no hayan estado en el principio del programa, les cuento de nuevo, antes de irnos. Hoy estuvimos charlando en Pensamiento Crítico y Memoria con Facundo Duarte, con Roberto Paiva, con Geraldina Colotti, charlando virtualmente. Ella está en Italia, nos mandó respuestas a nuestras preguntas. Geraldina Colotti con doble T. Ella es periodista, escritora, analista internacional, profesora de la Universidad Internacional de las Comunicaciones, la UICOM, secretaria del Consejo Académico Internacional y directora del Fondo Editorial de la UICOM. Pertenece a la Red de Intelectuales en Defensa de la Humanidad, a la Red Europea en Defensa de la Revolución Bolivariana, a la Secretaría Internacional del CONAICOP. Es corresponsal por Europa del Resumen Latinoamericano y del 4F. Todo eso. Nos ha honrado respondiendo preguntas y abriéndonos la cabeza. Y creo que ha sido, para mí, un programa súper interesante. Listo, me parece perfecto. ¿Sí? De la generación de Antonio Negri, casi nada, ¿no? De las Brigadas Rojas, sí. Las Brigadas Rojas. Ojo, nos contó Facundo antes que vos ingresaras, estuvo 25 años de su vida presa. Sí. En Italia. 25 años de su vida presa en Italia. Y sigue peleando. Intelectualmente sigue peleando. Sí, claro. Y nos va llegando la hora de despedirnos. Y yo le voy a pedir a Diana que, qué sé yo, algún jingle, alguna música para salir del bajón. Dale. ¿Te parece? Dale. ¿Te parece bien? ¿Algunas palabras para despedirse, Facundo? Bueno, no mucho, sino muchas gracias por participar. También estaría bueno, a mí me gustaría que haya más comentarios del público. Tenemos ahí el número de teléfono, lo podemos ir pasando. Y también proponer en algún programa de radio poder indagar sobre las luchas que se dan de desapropiación de tierra en Brasil. Estaría bueno poder ver, fueron 13 años de dictadura y 20 años de desapropiación de tierra. Los portugueses estuvieron ahí bastante comprometidos en la colonización. Entonces me parece interesante saber sobre estas organizaciones que trataban de recuperar su territorio. Por ahí podríamos hacer algún programa que hable sobre estas cuestiones. Hay que producirlo. ¿Sí? Lo vamos a ir hablando y de paso proponelo porque es interesante. Va a haber seguramente, ya te anticipo, para el martes que viene un representante de la comunidad
Turquiza, los pueblos originarios de Jujuy, que estuvieron en Ginebra y nos pueden dar una muy buena charla de lo que pasó allá. Así que ojalá que pueda estar este martes próximo el compañero Néstor Jerez. Es muy propicio. Dale. Señores, entonces, esto fue Pensamiento Crítico y Memoria. Gracias a Diana Itati Álvarez, operadora técnica de La Rebelde. Vamos con un jingle o un poquito de música. Dale. Y nos despedimos así. Un abrazo. Adelante, saludos. Compañera, recogete ese flequillo y tápate el tatuaje de Vita. El pañuelo verde hoy no te lo pongas, que el aeropuerto se escandaliza. Deja el pin que compraste en la plaza, el que dice que ahora es con masa. Como a Pablo y Nancy Dupla, el medio pelo no va a enfrentar. Como a Pablo y Nancy Dupla, el medio pelo no va a enfrentar. Mira cómo escracharon a Juan N. Seiza. Son unos tilingos, son unos tilingos. Exceso de grasada, gritos y custodios. Son unos tilingos, son unos tilingos. Se creen Rockefeller por viajar a Ibiza. Son unos tilingos, son unos tilingos. La clase medio pelo, profetas del odio. Son unos tilingos, son unos tilingos. El negro andante para toda la Argentina. Tilingos. Negro jinglero viejo. Compañera, acabo de cambiar de idea, ponete el buzo de Cristina, el pañuelo verde atalo en la valija, así esos forros se escandalizan. Llevo el termo que compramos en Veraza, el del Diego con las madres de la plaza. Como a Pablo y Nancy Dupla, ningún gorila nos va a frenar. Como a Pablo y Nancy Dupla, ningún gorila nos va a frenar. Mira cómo escracharon a Juan N. Seiza. Son unos tilingos, son unos tilingos. Exceso de grasada, gritos y custodios. Son unos tilingos, son unos tilingos. Se creen Rockefeller por viajar a Ibiza. Son unos tilingos, son unos tilingos. La clase medio pelo, profetas del odio. Son unos tilingos, son unos tilingos. Radio Rebelde AM740. La radio de todos.